En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ofrecemos la misa hoy por el eterno descanso de nuestro hermano Sebastián. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, comencemos reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que das parte a tu pueblo en tu obra redentora, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección del Señor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Áquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: «Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio, justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que anuncie dignamente tu santo evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver». Comentaron entonces algunos discípulos: «¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver?»
¿Y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Pues después del aparente fracaso que veíamos ayer de Pablo en Atenas, con ese discurso que recordábamos ayer, ese discurso tan precioso, pero muy precioso, muy bien preparado, pero que sirvió de poco. Pero algunos le siguieron. Por eso digo aparente fracaso, porque hubo algunos que le siguieron y creyeron en el mensaje que él les había anunciado. Deja Atenas y ahora se va a Corinto. Corinto es famoso por las pasas, en las pasas que comemos en Navidad, ¿no? Que coma pasas, ¿no? O en otros momentos, ¿no? Pero Corinto siempre ha sido famoso por sus uvas pasas. Bien, van a Corinto. ¡Qué casualidad! Si San Pablo hubiese llegado desanimado por esa poca atención que le prestaron en Atenas, pues seguramente no habría anunciado el Evangelio. Habría dicho, esta gente no hay quien pueda, yo me dedico a lo mío, que era el trabajo que tenía él, a hacer tiendas de campaña de lona, y ya está. Yo me dedico a lo mío, este es mi trabajo, y ya está. Yo vivo de lo mío, vivo honradamente, vivo de mi trabajo, y no me implico en más cosas. Ese es el planteamiento que hacemos muchas veces en la vida, ¿eh? Yo vivo de mi trabajo, hago mis cosas, no me meto con nadie y ya está. Eso podría haber hecho San Pablo. Perfectamente. Perfectamente. Después de haberlo intentado. Porque eso hacemos muchas veces los cristianos, vivimos de nuestro trabajo, hacemos nuestras cosas, pero no lo hemos intentado, el anuncio del Evangelio. Es que San Pablo lo ha intentado. Y lo ha intentado de verdad. Y lo ha intentado después de que le han dado palizas, cárceles, naufragios y de todo. Pero no se desanima. Es todo un ejemplo el que nos da San Pablo. Sigue anunciando el Evangelio. Lo que pasa es que ahora no lo hace tanto tiempo. Hemos dicho en la primera lectura que solamente anunciaba el Evangelio en las sinagogas, a los sábados y a los griegos y a los judíos. El resto de la semana se dedicaba pues a hacer tiendas, de algo tenía que vivir. Hay que reconocer que entonces él no tenía detrás una comunidad cristiana que le sustente. Cuando hay una comunidad cristiana que le sustenta, pues ya se puede dedicar a pleno trabajo, ¿no? A dedicación plena, que es lo ideal, ¿no? Hay gente que dice por ahí, no, pues si tiene vocación, que trabaje y después lo que le sobre que se dedique a ser sacerdote, por ejemplo, a monja, o lo que sea, ¿no? Si tienes vocación, lo ideal es que te dediques todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo mañana tengo un entierro. Pues si estoy trabajando, esas cosas no se podrían hacer. Incluso estos horarios pues no se podrían tener, tendrían que ser más tarde, cuando viniera a trabajar, sería algo muy distinto. O sea, ¿tienes vocación? Pues las 24 horas del día, ya está. Mejor argumento que ese, pues no hay ninguno, ¿no? Entonces San Pablo se dedica a trabajar y los sábados anuncia el Evangelio. Pero, a pesar de ser rechazado en Atenas, tampoco que sea muy acogido ahora en Corinto, pero siempre hay algo bueno. Se junta con gente buena. Con ese matrimonio Aquila y Priscila, que también, poco más o menos que él casi fue expulsado de Atenas, y Aquila y Priscila lo habían expulsado también de Roma, habían expulsado a todos los judíos de Roma. Entonces, pues, tienen el mismo problema, les une ese mismo problema, que han sido expulsados poco más o menos de una ciudad, pero tienen el mismo trabajo. Y se apoyan y se unen. Qué importante es que encontremos ese apoyo.
Cuando tengamos dificultades, que encontremos esa mano amiga, que nos echa una mano, que nos ayuda. Eso le pasó a San Pablo. Se encontró con gente buena, y yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir lo mismo, ¿no? Siempre hay alguna persona buena. Cuando tienes una necesidad, es raro, yo por lo menos es mi experiencia en la vida, es raro que no acuda a alguien. O una necesidad personal o una necesidad para la parroquia. Que es verdad que muchas veces te llevas más de un no, pues sí, es verdad. Pero casi siempre hay alguien que viene en su lugar, ¿eh? Uno te ha dicho un no, pero casi siempre surge alguien que está ahí al quite. Y eso es algo muy grande. Pues San Pablo encuentra esa ayuda en este matrimonio. Vive en su casa y allí vivían los dos del trabajo, pero no se ven como competencia, ¿no? Porque tenían el mismo trabajo. No. Se echan una mano, se ayudan y se unen, que es algo muy grande. Pero él había dejado en Filipos, allá en la comarca de Macedonia, había dejado a Silas y Timoteo, ¿recuerdan eso, no? Bueno, pues vuelven otra vez. Él les había dicho, volved cuanto antes, ¿eh? Vuelven con él y ya se ve que uno de los dos, eso ya no lo dice la lectura, eso ya lo añado yo, deduzco yo, que uno de los dos, Silas o Timoteo, se pone a trabajar en lo que sea. Porque ya San Pablo deja de trabajar y se dedica plenamente al anuncio del Evangelio, pero con muy poquitos resultados positivos. Tanto es así, que cuando él les anuncia el Evangelio, se ponen a blasfemar contra Dios, que eso ya es muy fuerte. Y San Pablo hace una cosa, yo creo que ninguno de nosotros hemos hecho, ¿no? Poco más que aquello que viene en el Evangelio de sacudirse el polvo de los pies. En el Evangelio, cuando van los apóstoles a anunciar a un sitio el Evangelio y son rechazados, se quitan los zapatos, se sacuden los zapatos diciéndole, ni siquiera quiero de vosotros el polvo de vuestros pies. Hay gente en la iglesia que hace eso, ¿eh? Vosotros esas cosas no las sabéis. Pero yo sé de gente que ha ido a ofrecerse a un obispo para trabajar en su diócesis, algún movimiento, el obispo les ha dicho pues que no lo ve claro, se han salido de la oficina del obispo y se han quitado los zapatos y se han sacudido, que poco polvo podían llevar en una ciudad, ¿no? Pero es el gesto. Se han sacudido los zapatos, se han sacudido el polvo de los pies como diciendo, ¿no quieres? Nos vamos a otro sitio, sin problema. Nos hemos ofrecido voluntariamente aquí, ¿no nos aceptáis? Pues nos vamos. No lo sé si eso, en el Evangelio viene, ¿no? Pero yo no sé si eso es prudente, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más prudentes, ¿no? Pero San Pablo viene a hacer algo lo mismo. Les dice, vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Me voy a los gentiles. Los judíos no me habían querido escuchar. Os he anunciado la palabra primero a los judíos porque soy el pueblo elegido por el Señor. ¿No queréis la palabra de Dios? ¿No queréis acogerla? Pues ya está. Me voy ahora a otros, a los gentiles, que digamos eran un poquito los que adoraban a muchos dioses, a los distintos cultos de obras de manos humanas, ¿no? Pues se va a ellos a anunciarles la palabra de Dios. ¿No queréis vosotros? Pues me voy. Pero no todos los judíos le rechazaron. Tenemos ahí un Ticio Justo, que es el jefe de la sinagoga, que le acoge y acoge la palabra de Dios. Cuidado, el jefe de la sinagoga, que es el lugar de culto de los judíos. O sea, no todo el mundo le rechaza. Estamos en lo de siempre. Le rechaza la mayoría. Mañana veremos también cómo le siguen rechazando, ¿no? Pero no le rechazan todos. Le rechaza la mayoría, pero hay algunos que no. Y ahora, después de haber narrado un poquito toda la historia, vemos ahora brevemente 3 conclusiones para nuestra vida, que podemos aplicar a nuestra vida. La primera, cuando nos encontremos, como le pasó a Pablo en la lectura de hoy, con un rechazo frontal a la palabra de Dios, no insistamos. No insistamos
porque se lo pueden ver como una provocación, ¿no? Si hay ese rechazo tan frontal, pues nos vamos no cerrando las puertas, ¿eh? Las puertas no hay que cerrarlas nunca, ¿no? Pero si nos han rechazado de esa manera diciendo blasfemias contra Dios, pues yo creo que ante eso mejor nos vamos, ¿no? Donde no nos quieren, lo mejor es irse. Pero siempre hay que tener en cuenta una cosa. Si han rechazado la palabra de Dios o nos han rechazado a nosotros, que a lo mejor no la hemos sabido presentar o la hemos presentado mal, ¿eh? Esa pregunta siempre nos la tenemos que hacer. Porque a lo mejor nosotros hemos presentado mal la palabra de Dios. Y no hemos presentado, por ejemplo, a un Dios Padre. A lo mejor hemos presentado a un Dios justiciero, castigador, y a lo mejor no están rechazando a Dios, a lo mejor están rechazando ese Dios que tú le has presentado. Por eso digo que esa pregunta siempre nos la tendremos que hacer. ¿Rechazan a Dios o rechazan ese Dios que tú le has presentado, que a lo mejor no se lo has presentado bien? Siempre tenemos que hacernos esa pregunta con mucha humildad. Lo segundo, le siguen acogiendo a algunos judíos, que es el caso de Ticio Justo, aunque sean pocos. Por eso decía antes que no hay que cerrar puertas. El Evangelio tiene una frase muy bonita que a mí me encanta, que dice: no apaguemos ni la mecha humeante ni el pábilo vacilante. No apaguemos la mecha humeante ni el pábilo vacilante. ¿Por qué? Porque esa mecha humeante puede coger fuerza. Ese pábilo vacilante puede coger fuerza. Cuando nosotros en nuestras casas dejamos un poquito de rescoldo, cuando las teníamos, ya esas cosas ya no las tenemos, ¿no? Pero cuando teníamos la lumbre o el brasero y tenía un poquito de rescoldo, con eso encendíamos el brasero del día siguiente, o incluso la lumbre, ¿no? O sea, se aviva otra vez el fuego, ¿no? Jesús, que había visto esas cosas en su casa, con su madre, con San José en Nazaret, pues pone esos ejemplos, ¿no? No apaguemos la mecha humeante ni el pábilo vacilante. No lo apaguemos porque puede brotar otra vez y reavivar esa luz. Por eso no cerremos puertas. Mira como aquí todavía hay algunos judíos que le siguen. Pero es que la misma situación pasó ayer en Atenas. En Atenas unos cuantos le siguieron. Aquí unos cuantos le siguen. Y la tercera idea. Si San Pablo no hubiera predicado en Corinto la palabra de Dios, porque venía desanimado de Atenas, pues no habría pasado lo que después pasó. ¿Y qué pasó en Corinto? Lo pueden ver ustedes en la primera carta a los Corintios o en la segunda carta a los Corintios, ya no en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hay dos cartas escritas a la comunidad de cristianos de los Corintios. Pues ¿qué pasó? Pues que de allí surgió una comunidad cristiana pues muy floreciente y muy importante, de las más importantes del cristianismo en esa ciudad. ¿Gracias a qué? Pues que San Pablo no se desanimó. Si se hubiera desanimado San Pablo, pues esto no habría ocurrido. Para que veamos la vida con ese optimismo, que a lo mejor al principio nos podemos llevar algún revés, pero es que después cambia la cosa. Por eso tenemos que anunciar la palabra, como diría San Pablo, a tiempo y a destiempo. Tenemos que seguir siempre ahí. Si San Pablo se hubiese desanimado, esa ciudad no se habría hecho cristiana. Como él no se desanimó, esa comunidad después fue cristiana. Para forma anecdótica, decirles que esa carta que le gusta tanto a los novios, que lo leen en todas las bodas, el himno al amor o el himno a la caridad, ellos no saben que se llama así, pero se llama así. Esa carta viene precisamente, ese himno, esa carta tan bonita del amor, está en la carta de San Pablo a los Corintios. Por eso les digo que fue una de las comunidades más importantes de las comunidades cristianas. Pues nada, pidámosle al Señor que nos dé luz para que entendamos todos estos criterios. No
enfrentarnos de una forma frontal contra quien rechaza la palabra de Dios, pero tener en cuenta que nunca podemos apagar ni la mecha humeante ni el pabilo vacilante, porque siempre hay algunos que creen. Y si no nos desanimamos a la hora de anunciar la palabra de Dios, puede que a lo mejor al momento no, pero dentro de un tiempo, como pasó con los corintios, esa comunidad se convierta y crea pues toda la ciudad. Todo un ejemplo para nosotros a la hora de anunciar el Evangelio. Pues que así sea. Oremos confiados a Dios Padre, que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres, para que el Espíritu de Cristo reconforte a la Iglesia con la certeza de su presencia alentadora, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Consolador alivie y consuele a los que lloran en la soledad de sus vidas, roguemos al Señor. Para que el Espíritu de Cristo conduzca a los que rigen los destinos de los pueblos a la búsqueda de la justicia y de la paz, roguemos al Señor. Para que el Espíritu nos recuerde que Cristo está de un modo nuevo, vivo entre nosotros, hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano Sebastián, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros.
Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, la comunión de cuerpo y sangre no siempre mi motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de mi cuerpo como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Rezamos a continuación las flores a la Virgen María.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Seguimos meditando el nacimiento, los pastores, todo lo que sucede en Belén. La madre con el hijo leemos hoy. Dice el Evangelio, se encontraron al niño con su madre, María. No despreciemos este detalle. Otra vez tenemos que el Evangelio nos lo recuerda. El niño está con su madre. María aquí aparece instruyendo a los gentiles por primera vez. Por ella entran los magos y con ella el mundo pagano en el cristianismo. A ella debemos nuestra fe. Aprendamos a adorar y amar a Jesús siempre en los brazos de su madre. Y por medio de ella ofrezcámosle hoy al niño querido nuestros dones y nuestro corazón. Ofrezcamos, como siempre, una flor a la Virgen María, pues en el día de hoy podemos ofrecerle, pues pedir por alguna persona, acordémonos de alguna persona en concreto que esté pasando pues algún problema, que no tiene que ser algo físico, material, sino cualquier problema, ¿no? Que la veamos nosotros, que está un poquito débil, que tiene alguna necesidad, que se encuentra un poquito solo, lo que sea, ¿no? Recemos alguna cosita por una persona que se encuentre en esta situación. Oración final. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado por esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, escuchadla y acogedla benignamente. Amén. Ave María Purísima, podéis ir en paz.